la fotografía, creo que por casualidad, de manera muy orgánica. Estaba por allá en el 2019 y me interesé un montón inicialmente fue por fotografiar paisajes o por fotografiar la montaña, el atardecer, y lo hacía con el celular, pero sentía que me quedaba un poquito cortica. Encontré en el trabajo entonces a un compañero que es fotógrafo y empecé a conversar un montón con él. Creo que fue un proceso también muy orgánico ese de entrar a la fotografía, porque conversé y conversé alrededor de cómo era este mundo también, porque para mí la fotografía desde las cámaras profesionales y todo esto era algo muy alejado. Nunca tuve como acceso a este tipo de aparatos, y encontrarme con ese mundo fue como una explosión, una cosa enorme. Y lo primero que hice fue ahorrar para comprarme mi cámara. Entonces compré la cámara y empecé de manera completamente intuitiva a hacer las fotos que yo quería. Entonces no fue como, bueno, tengo que hacer este tipo de fotos. Incluso siento que esa misma forma orgánica me provocó incluso ser muy rebelde en el ejercicio fotográfico, y también ahora situarme en esa rebeldía de ven y yo hago lo que quiero también en el proceso fotográfico. Fotografío lo que instintivamente mi mirada quiere y en lo que me quiero posar, independiente de si es algo que guste o que no. Eh, Eso como que desde el inicio, desde eso tan intuitivo, tan mío, así con ese inicio, así continúo. Pero entonces encontrarme con la fotografía fue como una serendipia. Yo iba preguntando por cómo mirar o por cómo, no sé, también captar como eso que quería, y me encontré con los procesos fotográficos como esa forma en la que me conecté completamente también con diferentes narrativas. Hay muchas cosas que me inspiran a hacer fotografía, pero creo que la principal es la cotidianidad. Me descubrí una miradora. Cuando digo mirar es también ese acto de intencionar lo que estoy viendo o de buscarle un sentido. La cotidianidad me inspira completamente a realizar la fotografía, pero también he descubierto que hay algo fundamental que me inspira en todo mi ejercicio fotográfico, y yo digo que es la resistencia que le pongo al olvido. En temas familiares, el Alzheimer es muy presente, y yo siempre digo que estoy destinada al olvido. Y creo que la fotografía es esa oportunidad que tengo para hacerle resistencia a esto, para, no sé, como que todo el tiempo buscar inmortalizar lo que también es mortal, buscar hacer infinito lo finito, y, y perdurarme. Creo que perdonar mi mirada y esa posibilidad de volver en la imagen es lo que me inspira a hacer fotografía, y entonces encuentro en la cotidianidad, en la calle, en la mirada de las personas que me devuelven un relato. Eso es lo que me permite como desarrollar todas esas ideas alrededor de lo fotográfico. Y la pregunta también es un lugar crucial, porque siento que si no fuese una mujer que se pregunta un montón,
por sí misma y por el mundo, no habría tanto asombro en mi proceso como fotógrafa o como mujer que aprende todo el tiempo a capturar la vida a través de las fotos. Si bien mis procesos empiezan a ser muy espontáneos, todo empieza a formar un relato. Yo digo que soy de alguna manera una contadora de historias por medio de la palabra, pero también por medio de la imagen. Me atrevo a mirar lo que a veces la gente no mira, a parar, a detenerme, a ponerle un sentido, incluso a lo que la gente ya dejó de darle sentido. Por ejemplo, mirar las calles y los adornos. Cuando digo incluso los adornos, puede ser estos espacios o estas figuras en medio de diferentes territorialidades que puede que incluso a veces a la gente no le guste, ¿cierto? Le incomode. Creo que permitirme la incomodidad a mí, al otro que está viendo la fotografía, creo que eso es lo que diferencia mi trabajo fotográfico, ¿cierto? Esto de que me permito incomodarme al momento de hacer las fotos, salirme de los lugares comunes, pero también reconocer que la cotidianidad está llena de asombros y que todo tiene un sentido y tiene una narrativa, todo nos cuenta una historia, así no nos la esté contando. Y las palabras hechas imágenes y las imágenes hechas palabras son eso que distingue un montón mi trabajo fotográfico. Siento que hay fotografías de las cuales o con las cuales he sido privilegiada y son los retratos. Siento que recibir la mirada del otro o que el otro se atreva a mirarme ha sido un privilegio enorme. Nunca pensé acercarme a la gente y decirle, me dejas hacerte una foto y que me devuelvan la mirada para la fotografía de una manera transparente. Ese creo que ha sido el mayor privilegio, incluso con mi mamá y con mi mamita, eh, ese de poder tener el tiempo y el relato para hacerles fotos en su intimidad, creo que ha sido el privilegio. Para mí el privilegio en la fotografía es poder eh, recibir la intimidad del otro con ese permiso respetuoso. Esas son las fotos que me he sentido más privilegiada de poder lograr. Empecé a hacer series fotográficas de manera muy inconsciente. La primera serie fotográfica que hice, de hecho, terminó siendo un fotolibro que hice de manera artesanal.
y se llama Eones. Entonces fui realizando esta serie fotográfica alrededor de esta palabra, de los eones, que habla principalmente del tiempo. Entonces fue una narrativa de yo cómo contaba en 8 temas o en 8 palabras toda una temporalidad. Entonces como en los eones cabe el tiempo, pero cabe la infinidad, pero cabe la espera incluso. Y empieza a ser un proceso muy orgánico esta serie de eones que primero publico de manera grupal en una de las clases que tuve de fotografía, pero después la llevo a hacerse libro, a hacerse fotolibro muy artesanal. Esa fue la primera serie que hice que le tengo todo el cariño del mundo porque también entendí que de ahí puedo contar historias que tienen un inicio y tienen un final, porque a veces pienso que mi proceso fotográfico pues es completamente infinito y hay cosas que van moviéndose, pero esa serie me hizo eh, reconocer que a veces en medio de todo ese universo de historias hay unas muy puntuales. De allí pasé a una serie que se llama La Memoria Infinita, que la realicé con mi abuela alrededor del Alzheimer y cómo la memoria, así se acabe, resulta ser infinita. Y de ahí seguí también con una serie que le hice a mi madre, que se llama Compañera de Revoluciones, y resultó ser también un asombro en esto de decirle a mi mamá, oíste, ven y yo te hago unas fotos, y pararme con ella, sentarme con ella, ir a la terraza, encontrar también como ese punto en el que la mamá se sintiera tranquila, y encontré que era alrededor de las plantas, por ejemplo, y donde fijaba la mirada con ella. Y en esta serie que también cuenta una historia alrededor de cómo miro yo a mi madre, siendo mi compañera, pero también siendo mi madre. Y digo compañera de revoluciones porque todas estas microrevoluciones han sido acompañadas por ella y por sus manos. Entonces es una serie que se enfoca mucho en las manos y en el hacer de mi mamá. De allí seguí con una serie pequeña de colores análogos eh, que hice de manera también muy espontánea en el Carmen de Viboral y se construyó en un solo lugar. La serie de análogos es una serie pequeña, corta. Mm, También realicé una serie, o más, sí, una serie que se llama eh, Viento de Tierra. Viento de Tierra tiende a ser una serie, pero también se convirtió como en una mini obra de exposición que me permitió, eh, me va a permitir o me está permitiendo darme a conocer con la otredad. Eh, Creo que entonces estas series que voy construyendo incluso de manera muy orgánica, porque todas salen como de una forma muy tranquila. Incluso a veces las series se hacen o yo descubro las series luego de hacer las fotos. Digo, esto tiene toda una narrativa y ahí le doy como toda la fuerza que necesita. Entre la fotografía digital y la análoga, que la análoga también la practico, no la practico tanto como quisiera, creo que no hay una preferencia, creo que las dos me sitúan en diferentes lugares. La digital me permite la inmediatez, capturar en medio de
la rapidez del momento, en el mirar y volver a hacer. Pero la fotografía análoga descubrí que me permite la calma, me permite estar presente. Nos acostumbramos un montón a la velocidad en todo, incluso en el momento de hacer fotografías, y descubrí hace más o menos un año que la fotografía análoga es esta que como que me obliga incluso a pensar completamente en todo antes de hacerlo. Entonces yo tengo que pensar en la luz, tengo que pensar en si el foco está completamente bien o si me va a quedar en un ángulo que tal vez no es el adecuado, porque claro, yo me doy cuenta de que si la foto está bien o mal días después. Y también es algo que me ha ayudado la fotografía análoga en la capacidad de frustración, porque si no sale la foto, no sale. Hay momentos que son únicos, les tomo la foto, pero si no sale, pues está bien, ¿cierto? Tengo que volver a hacer fotos, no a repetir el momento porque es imposible. La digital sí me permite esto, ¿cierto? Caminar en, en, este, en este hacer inmediato e instantáneo, puede ser, y creo que las dos me funcionan en ciertos espacios. Incluso ahora me pienso en unas series fotográficas y creo que una de las primeras cosas después de todo ese proceso de la narrativa es decir, o lo hago con digital o lo hago con análoga, qué me permite la una y qué incluso me imposibilita, porque he descubierto que la fotografía también es de imposibilidades y en medio de la análoga o la digital uno encuentra eso. Entonces ese tomar decisiones alrededor de lo estático y del movimiento, de lo inmediato y lo que toma tiempo ha sido bastante interesante. Creo que el horizonte que persigo con la fotografía es la pregunta. Quiero que cuando alguien vea mis fotografías se pregunte cosas. Siento que no quiero ser la fotógrafa más reconocida, a veces ni siquiera sé si quiero llamarme o ser llamada como fotógrafa, pero lo único que quiero con mi proceso fotográfico es que la gente se detenga y pregunte cosas alrededor de cómo está hecha la foto, pero también alrededor de lo que cuenta la foto. Quiero llegar al otro y que el otro se detenga, porque siento que estamos en un mundo a unas velocidades tan enormes que es necesario a veces la pausa y la calma. Creo que ese es el horizonte que quiero a través de esas historias que cuento, que se detengan, que nos detengamos incluso yo en este proceso de la creación y hagamos preguntas. Eso le hace falta al mundo desde mi visión y eso es lo que quiero a través de todos mis proyectos fotográficos.